Lista de los países BRICS. Arabia Saudita está tomando medidas audaces que podrían remodelar el sistema financiero global. Extracto de la ponencia de Elon Musk. Discurso del presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre de los BRICS. Lo esencial de la declaración de Kazán aprobada en la cumbre de los BRICS. Comenzamos. Miembros del BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos. Invitado oficialmente a unirse, Arabia Saudita. Países que solicitaron oficialmente su membresía: Argelia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Kuwait, Malasia, Pakistán, Palestina, Senegal, Tailandia, Turquía, Venezuela, Yemen y Zimbabue. Países que expresaron interés en unirse al BRICS: Angola, Camerún, República Centroafricana, República del Congo, Ghana, Nigeria, Sudán del Sur, Sudán, Túnez, Uganda, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú, Afganistán, Indonesia, Irak, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Siria y Vietnam. Fuente compartida por StatsFeed. Siguiente nota. Arabia Saudita está tomando medidas audaces que podrían remodelar el sistema financiero global y lo está haciendo en silencio. Mediante compras secretas en Suiza, el Banco Central Saudí ha acumulado 160 toneladas de oro. Este cambio sugiere algo más que una simple protección contra la incertidumbre. Parece que el reino se está preparando para un reinicio global de divisas GCR y posibles revaluaciones monetarias RB. Durante décadas, Arabia Saudita ancló el sistema del petrodólar, fijando el precio del petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Pero esta nueva estrategia de oro se alinea con una tendencia global de liberarse de la dependencia del dólar, poniendo a los saudíes en sintonía con China y otras naciones que aceleran sus adquisiciones de oro. ¿Por qué ahora? Después de que las sanciones congelaron las reservas extranjeras de Rusia en 2022, muchos países vieron el riesgo de depender de activos basados en dólares. La discreta compra de oro por parte de Arabia Saudita refleja el libro de jugadas de los BRICS, posicionando silenciosamente al reino para cambios importantes en las finanzas globales. ¿Qué pasa si Arabia Saudita vincula el rial al oro o incluso lanza una moneda respaldada por el petróleo? Eso sacudiría el dominio del dólar y obligaría a otras naciones a seguir su ejemplo. A medida que más países opten por monedas respaldadas por activos, el sistema monetario tradicional se desmoronará. Arabia Saudita no solo está cubriendo el camino, está marcando el camino. Cuando se produzca una GCR, las reservas de oro del reino lo colocarán a la vanguardia del nuevo orden financiero. Es posible que el mundo pronto esté comerciando con monedas vinculadas a activos duros, dejando en el polvo a los sistemas basados en dinero fiduciario. Se acerca el cambio, los sauditas ya están preparados. Lo anterior compartido por ID3D Blog. Nota de última hora. El presidente heredero saudí Mohammed bin Salman, quien abandonó la cumbre BRICS en Rusia, se reúne actualmente con el secretario del Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Ahora no sabemos de qué lado está jugando Arabia Saudita, pero en fin, ya veremos. Siguiente información. Elon Musk. Entré a la política porque me temo que si el güero de las trompetas no gana, vamos a tener un estado de partido único que va a ser peor que California. Lo único que impide que California vaya aún más lejos
es que la gente puede mudarse fuera de California y seguir estando en Estados Unidos. Pero si no tienes a dónde mudarte, entonces va a ser mucho peor que California. Y ese es el peligro al que nos enfrentamos. Un estado totalitario opresivo que tiene restricciones extremas a la libertad de expresión, que continúa con una sobreregulación extrema que hace que el gobierno sea aún más grande de lo que es hoy y le quita la libertad a la gente. No es algo que quisiera hacer, pero pensé que era fundamental hacerlo. O Estados Unidos no será Estados Unidos. Continúa. Es bastante extraño que un pequeño impuesto sobre el té iniciara la revolución y que ahora nos pongan impuestos a mansalva y no haya revolución. Te cobran impuestos por lo que ganas, te cobran impuestos por lo que compras y te cobran impuestos por lo que posees. Impuestos, impuestos, impuestos. ¿Y en qué se gastan? Por eso tenemos que reducir el tamaño del gobierno. Nota de tu servidor. Por cierto, hay rumores de que si gana el güero de las trompetas, Elon Musk quedaría de vicepresidente de Estados Unidos. Pero eso ya se verá de ser cierto. Siguiente información. Discurso del presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre de los BRICS. Lo más importante. Putin destacó la gran autoridad e influencia de los BRICS en el escenario mundial. En cuanto a la expresión de los BRICS, según Putin, no sería correcto ignorar el interés sin precedentes de los países del sur y del este global. El presidente ruso propuso crear una lista de países socios del BRICS y registrarla en la declaración final de la cumbre. Los países BRICS demuestran su responsabilidad por la situación mundial no con palabras, sino con acciones. Según Putin, los países BRICS tienen un enorme potencial económico, científico, demográfico y político. El comercio mundial y la economía global están cambiando significativamente y los centros de actividad se están desplazando hacia los mercados en desarrollo. Las economías BRICS están mostrando resiliencia gracias a políticas prudentes. La participación de los países BRICS en la economía mundial, en términos de paridad de poder adquisitivo, supera soberanamente la participación de los países del G7. La carga de la deuda en los países desarrollados sigue creciendo y el comercio mundial se está fragmentando. El dólar se utiliza como arma, lo cual es un gran error, afirmó Putin. Según él, Rusia no lucha contra el dólar, sino que busca alternativas. Cuanto más vivamos según las reglas y plataformas de otra persona, más tiempo llevará la transición a un sistema económico más justo. Esto puede ir acompañado de grandes agitaciones, especialmente las que vemos en Oriente Medio, afirmó el presidente ruso. La nueva plataforma de inversión BRICS apoyará las economías y las inversiones nacionales, afirmó Putin. Rusia propone abrir una bolsa de cultivos BRICS para crear indicadores de precios justos para estas materias primas. BRICS condena oficialmente a Israel y pide un alto al fuego inmediato en Gaza. Lo anterior compartido por SNTX-Cosmic. Siguiente información. Lo esencial de la declaración de Kazán aprobada en la cumbre de los BRICS. Sobre seguridad global. El grupo muestra preocupación por los conflictos en diferentes regiones del mundo y está comprometido con su solución pacífica y la eliminación de sus causas profundas. Los BRICS reconocen las legítimas y fundadas preocupaciones de todos los estados en materia de seguridad. La asociación condena atentados contra infraestructura energética transfronteriza y piden investigarlos de manera imparcial. Los BRICS instan a la pronta finalización y adopción de una Convención General sobre la lucha contra el terrorismo internacional en el marco de las Naciones Unidas. Sobre la economía y la política internacional. Los países de la organización están preocupados por el impacto negativo de las sanciones unilaterales en la economía mundial y otros ámbitos. Los BRICS están dispuestos a coordinarse para reforzar el papel del sur global
e integrar sus prioridades en la agenda del G20. El grupo apoya una reforma integral de la ONU para hacer el organismo mundial más democrático, representativo y eficaz. Sobre Oriente Medio. Los BRICS expresan su preocupación por la escalada en la región, incluidas las acciones armadas de Israel. El grupo apoya la adopción en la ONU del Estado de Palestina con las fronteras de 1967. La asociación aboga por un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes sin condiciones previas. Los BRICS instan al fortalecimiento del régimen de no proliferación de una zona desnuclearizada en Oriente Medio. Sobre la cooperación dentro del grupo. La organización acuerda transformar el nuevo Banco de Desarrollo en una institución multilateral para países de mercados emergentes. Los BRICS valoran muy positivamente la presidencia de Rusia de la asociación. Los BRICS del grupo apoyan la iniciativa rusa de crear una bolsa de cereales. Compartido por Servicio de Noticias TASS en español. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.